El Señor nos usa para movernos a distancia. Y me venía en mente, a ver, ¿cuántos pueden recitar conmigo Hechos 1:8? Ahí, por lo menos levanten la mano y después lo recitamos juntos. Vamos. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y quería que un par de hermanas, porque teniendo presente jóvenes con una misión, y yo digo a estas hermanas ya un poco más avanzadas en edad, ¿cómo las llamo? Y les puse el nombre, Mujeres con una Misión. Y no tan distantes, así que quisiera que ellas pasen, Juanita y Marta, y nos cuenten qué es lo que vivieron el martes pasado, y quizás Juanita puede contar qué es lo que vivió el primer martes. Pasen. Buen día. Yo estaba tratando una hermana hace un año que estaba depresiva por todas las cosas que pasó y tenía un hijo muy mal. Entonces la visité durante todo el año, pero hablándole del Espíritu Santo a ella, porque estaba muy depresiva, no se levantaba. Y fue mejorando, cada vez mejoraba más, hasta que ella tomó fuerza. Y un día yo voy todos los jueves, y después iba jueves por medio. Me dijo un día, yo quisiera, dice, que vos vengas, tengo un grupito de mujeres, que le hables de este Espíritu Santo que vos me hablás, el cual es el que lo levantó, es Dios en la tierra, ¿no? Y dice, yo ya estoy diciéndoles a ellas que también eran todas así enfermas, depresivas, con mucho dolor en el corazón. Entonces fui el primer martes y me recibieron re bien, qué sé yo, era muy, era visible de la manera que me atendían. Así que y un ratito, 15 minutos, charlé con ella, les hablé del Espíritu Santo, quién era, qué quiere hacer con ellas, que Él les iba a enseñar quién es Jesús, quién es Dios. Y lo que más a ella les impactó, le dije que el Espíritu Santo había engendrado a Jesús en el vientre de María. Entonces ellas decían que nadie les había dicho esto. Y de ahí comenzó la charla. Y quedaron impactadas y me llamó en la semana otra vez diciéndome, mira, dice, las chicas están renovadas, quieren conocer más a Dios, a Jesús y al Espíritu Santo. Yo le dije que sí. Y bueno, como no quería ir sola, la invité a Marta que me acompañara. Y fuimos. Pero fue tan bueno que Dios comenzó a obrar en ellas, ¿no? Decile vos. Ella va a decir el testimonio. Bueno, Juanita me invitó a hablar de mi testimonio, de cómo conocí al Espíritu Santo. Yo una vez acá di testimonio que yo no lo conocía. Yo era una mujer religiosa. Venía acá todos los domingos, pero para no volver atrás, de donde el Señor me sacó. Por temor a no volver atrás, venía acá a ocupar un asiento y para que el Señor me viera, aquí estoy. Pero no sabía cuál era el propósito de mi vida. Cuando conocí al Espíritu Santo, me renovó la vida. El Señor necesitó sacarme todas las armas que tenía, hasta el control de mi casa, de mi esposo, de mis hijos. Necesitó sacarme todo para que yo buscara este hermoso Espíritu Santo.
Y le di el testimonio vivo de lo que yo viví, de lo que yo estoy viviendo con el Espíritu Santo. Y fue tremendo. Desde que empecé a hablar hasta que terminé, no pararon de llorar. El Señor me mostraba que estaban desesperanzadas, no tenían esperanza. Como vos dijiste, Celiberto, hasta el pueblo de Dios no tiene esperanza de que su realidad va a cambiar, de que las cosas van a seguir iguales, que no van a ver a su esposo convertido, a sus hijos convertidos, vueltos nuevamente. ¿Cuántos tenemos a nuestros hijos apartados? Y le mostré y les hablé acerca de cómo el Espíritu Santo me guió a orar por cada uno de mis hijos. Y yo sé que van a volver. Uno volvió, me faltan 2, pero sé. Y esa esperanza de lo que está haciendo el Señor en mi vida, lo puede hacer en la vida de todos aquellos que lo busquen. Porque es un tiempo de buscar el Espíritu Santo, pero personal. Yo lo busco. Yo lo busco. Todo aquel que lo busque lo va a encontrar, porque Él está dispuesto, está a la puerta. Solamente lo tenemos que llamar, buscar, y te cambia la vida, te cambia la realidad. Orar con esas mujeres, el Señor me decía esto, que estaban sus corazones lastimados, sus corazones rotos, porque habían vivido muchas cosas. Y cuando les hablaba de que hay una esperanza, y esa esperanza es el Señor, fue tremendo. Acercarse, querer ese abrazo, esa palabra. Yo quiero tener lo que tenés vos. Yo quiero conocerlo. Qué hermoso que viniste. Tu testimonio me impactó. ¿Cuándo van a volver a venir? Nos decían con Juanita. Cada uno de aquellos que estamos teniendo este renuevo, este encuentro tan personal con el Espíritu Santo, tenemos que dar testimonio, porque cambia la realidad del otro, la cambia. Y realmente me llenó el corazón. Me encantó estar con estas mujeres, llorar con ellas, abrazarme con ellas y darle este ánimo. Estamos para animar al pueblo de Dios, porque muchos están mal, muchos están tristes, depresivos. Esa palabra nunca pensé en que un cristiano la podía decir, depresivos, pero sí, estamos depresivos, porque el enemigo mató nuestra esperanza. Solamente tenemos que levantar, tomar las armas y creer, como decía Katy, con los ojos de la fe, que todo va a cambiar, pero con el Espíritu Santo de la mano. Gracias. Y yo en la última reunión les había dicho, y ellas dijeron, ¿cómo empezamos? Yo le dije, comiencen pidiendo perdón al Espíritu Santo. Y esta vez fue que ellas comenzaron a pedirle perdón al Espíritu Santo. Fue tremendo eso, ¿no? Que había una embarazada que yo la fui a abrazar y el bebé pateaba, ¿sabes qué? Decía ella, hasta él está recibiendo. Decía. Fue muy hermoso, fue muy hermoso. A los músicos yo les quería preguntar, yo pensaba más en Billy. Él el domingo pasado nos guió en la alabanza y cantó... ¿El qué? No. Algo que yo no lo puedo cantar con convicción y él creo que también lo manifestó. Cuando dice, y todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado. Y yo digo, no puede ser así en un cristiano, pero si uno, a los músicos les digo otra vez, si se animan a ser transgresores y el que se anime a ser transgresor, cambiarle esa estrofa. Y yo pensaba que algunas cosas dentro de mí sí necesitan ser cambiadas, pero no todas. Y en base a lo que sí necesita ser observado por cada uno de nosotros, por lo menos yo no sé si hablarlo genéricamente o particularmente, pero cada uno escuche y en lo que va escuchando vea qué cosas son las que deben ser cambiadas en nosotros o al menos
ocuparnos para reflexionar en ello. Y le pedí a las hermanas que tuvieron esta experiencia que diesen este testimonio. Y el título que yo le puse a esto que les quiero transmitir es no perder de vista al Cristo vivo. Que recordemos la experiencia que alguna vez tuvimos acerca de nuestra verdadera conversión. Y me atreví a poner si la hubo, porque quizá alguno no ha experimentado una verdadera conversión. Después seguí avanzando en la meditación y en lo que quería transmitir, y esto es como que me quedó inconcluso. Si no hubo en algún presente una verdadera conversión, quizá merecería explicar un poco en qué consiste esto, pero quizá el Espíritu les esté hablando, porque lo que hemos vivido la verdadera conversión, los que hemos visto acerca de verdaderas conversiones en otros, hemos oído también de hombres y mujeres convertidos verdaderamente, y aún hemos leído de conversiones. En esa etapa no era necesario instar a seguir a Cristo, porque era nuestro mayor deseo. La llenura del Espíritu hacía resplandecer nuestros rostros. Lo que salía de nuestras bocas eran palabras como de enamorados de Jesucristo. Brotaba de dentro nuestro esa fe, ese gozo, esa esperanza que se exteriorizaba en palabras que llegaban al fondo del corazón de los oyentes. No sé si esto les es familiar. Recuerdo en esa etapa que no tenía otro tema. No había otra conversación que no fuese Jesucristo. Eso es lo que brotaba. Como testimonio, en mi barrio conocí a un joven. Teníamos cierto trato como vecino, no vecino, sino del mismo barrio. Hubo una relación así laboral. Me conocía desde antes de conocer al Señor. Y después que me convertí, ¿cuál fue mi tema? Le empecé a hablar de Cristo. Y este muchacho, entre otras debilidades que tenía una que era el ser adepto a las carreras de caballos. Claro, brotaba palabras de fe, palabras honrando a nuestro Señor. Como era nuevo, no tenía mucho conocimiento de la doctrina cristiana, pero evidentemente lo que transmitía, que era inspirado por el Espíritu Santo, llegaba a su corazón y le hablaba evidentemente de la salvación, porque en un momento me dice, mira, mi salvación es si yo gano en la carrera de caballos.
Pero después me dijo algo más. Dice, vos parecés un pastor, hablas como un pastor. Y esas cosas me sorprendían. Era nuevo, vivía el primer amor. Como les decía, lo único que surgía de mí en cuanto a temas era Jesucristo. Evidentemente, había un denuedo, había una irrupción del Espíritu Santo, porque ya les digo, no tenía mucho conocimiento ni de la doctrina, solo sabía que Jesucristo había entrado en mi corazón. El amor hacia los hermanos y para con todos no era ningún esfuerzo. Amábamos, fluía el mirar a nuestro prójimo, amor hacia cada uno de ellos. El amor de Dios estaba en nuestros corazones. Una persona conocida por nosotros, yo, en base al testimonio que dieron Juanita y Marta, estoy hablando de esa persona, una líder de la iglesia. Dios abrió puertas, comenzó a visitarle generalmente semana tras semana. Juanita, cuando iba a esa casa, me compartía. Dice, cuando entro a esa casa, se siente una pesadez espiritual, se siente algo denso. Esta hermana últimamente estuvo en cama depresiva, era muy frecuente en ella por años. Metida en la computadora, indaga acerca del estado de la iglesia, se entera de los acontecimientos en medio de la sociedad, se deprime, pierde la fe y hace una pregunta, y se hace esta pregunta diciendo, ¿qué nos pasó? Porque lo veía todo negro, todo oscuro, todo mal. Pero Dios le ama, qué misericordia que tiene. La envía a Juanita, busca compañera y para remarcar lo que ella después me va contando, estas mujeres en una mezcla de alegría, en una mezcla de esperanza, con un lloro, lloran, una expresión de que comienza una sanidad interior. Se empiezan a sanar. Y me acordaba de mi propia experiencia, Heriberto se debe acordar, yo andaba por allí los primeros tiempos. ¿Qué hacía? Lloraba. Nos hace vivir esa experiencia, porque nos hace entender a los otros que sufren. Dios nos abre las puertas y podemos consolarles, podemos animarles, podemos volver a hacer que la fe brote en ellas, que comiencen a confiar en Dios otra vez. ¿Y saben qué? Desde que conocemos a esta familia, porque está toda una familia, ellas pudieron entrar por la mujer
está el esposo, que hemos tenido un par de encuentros más duros, pero por boca de terceros dice, me quieren invitar. Tiene 3 hijos, 2 de ellos con familia, que también están allí, y todo ese predio donde viven estas 3 familias, está ese ambiente de depresión, de pesado, de falta de fe. Y me acordaban, ¿sabe de qué? De la experiencia de uno de nuestros hermanos del que quiero hablar. En ese interín que estaba transcribiendo, porque primero hago un borrador, después para ser más ordenado lo paso en el cuaderno, una hermana, a ver si vino hoy, no la voy a... Le manda un mensaje a Juanita y ella me comparte el mensaje. Esta hermana sabe que lo que ella le dice me lo comparte, porque nos bendice mutuamente. Y dice, lee Hebreos 3 del 7 al 19. Yo no lo voy a leer todo, ustedes si quieren, pero sí voy a tomar una parte del 12 al 14. Y dice así, cuídense, hermanos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que los haga apartarse del Dios vivo. Más bien, mientras dure ese hoy, anímense unos a otros cada día para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Porque hemos llegado a tener parte con Cristo. Y si es que retenemos firme hasta el fin la confianza que tuvimos al principio. Y yo decía, esto lo necesita también esta hermana en este estado calamitoso. Cuídense, hermanos, que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que los haga apartarse del Dios vivo. Esta familia hace 37 años sacaba más o menos los cálculos que la conocemos y tienen unos años más de creyentes. Han pasado por situaciones muy tristes, hasta llegaron al punto de decir, Dios se ha olvidado de nosotros, Dios no existe. Por eso decía, cuán grande amor Dios tiene, porque la envía a Juanita y ha cambiado su situación. Y pensaba en Esteban, el de la Biblia. Esteban la estaba pasando mal. Fue arrestado. Algunos individuos, dice la Escritura, instando al pueblo, a los ancianos, a los maestros de la ley, lo llevaron ante el consejo, hoy podríamos decir ante el tribunal. Y dice la Escritura que los agresores, los acusadores, rechinando los dientes, montaron en cólera contra él y gritando,
se abalanzaron contra él y a empujones lo sacaron fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearle hasta matarlo. ¿Qué es lo que motivó ese estado violento? Y aquí está la cuestión. La gota que rebalsó el vaso fue que Esteban, lleno del Espíritu Santo, exclamó: veo el cielo abierto y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. No la estaba pasando bien, pero él miró al cielo y dijo: veo al Hijo de Dios de pie a la derecha de Dios. El escritor del libro de Hechos relata este mismo suceso. Si después quieren leerlo en el capítulo 7, esta cita está en el versículo 54, que cuando llenos de cólera y rechinando los dientes contra él, dice: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Después de encontrar a esta hermana en este estado calamitoso y de no fe, Juanita me cuenta y trata de centrar sus pensamientos en Dios y no en lo que ve, no en lo que oye, no en lo que mira. Y llora y llora. Pero a la vez se le va la tristeza, vuelve a tener fe, a creer en Dios, a esperar en Él. Hay un llamado de parte del Señor. Allí en Lamentaciones 3:40 dice: hagamos un examen de conciencia y volvamos al camino del Señor. Elevemos al Dios de los cielos nuestro corazón y nuestras manos. Así en Isaías 44 también dice: he disipado tus transgresiones como el rocío y tus pecados como la bruma de la mañana. Por tanto, vuelve a mí, que te he redimido. Aún a los mismos cielos le dice: canten de alegría, cielos, que esto lo ha hecho el Señor. No perder de vista lo que ha hecho el Señor por nosotros, que es lo que motiva el deseo de su presencia en nosotros. Allí también en Malaquías 3:7 está la exhortación: vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes, dice el Señor Todopoderoso. Y de estos hermanos fieles tomamos ejemplo, le miramos. No le importó a Esteban respirar muerte.
no se deprimió, no le faltó la fe, no tuvo miedo. Porque dice que todos los que estaban sentados en el consejo, y eso está en Hechos 6:15, fijaron la mirada en Esteban. ¿Y qué vieron? Dice que vieron que su rostro se parecía al de un ángel. Tremendo. Cuando los apóstoles pidieron a la comunidad de los creyentes que escojan entre ellos para atender las necesidades de alimentos, ya que la iglesia había estado creciendo, escogieron a 7, ¿recuerdan? Y dentro de esos 7 estaba Esteban, pero de él hay una mención que sobresale a la mención de los otros. Dice la Escritura, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. Se hace la imagen de ese hecho. No le estaba pasando bien. Lo acosaban, lo acusaban, lo agredían, lo apedrearon hasta matarlo. Pero un poco antes, sentado allí en el banquillo de los acusados, veían su rostro de paz. Él estaba lleno del Espíritu Santo y su rostro era como la de un ángel. Y no se fue eso que había en él por el cual le habían escogido. Hombre de fe y lleno del Espíritu Santo. No sé si fui muy extenso o no, pero quiero más o menos concluir ahora para que la médula sea reflexionar acerca de esa experiencia primera de la verdadera conversión nuestra. Y por eso digo, si no la hubo, busca esa experiencia de una intimidad, de una llenura, de una presencia de Dios en la vida. Y no quería leerlo, pero no podía sacármelo de la mente, porque es un pasaje que lo hemos leído tantas veces, que hemos extraído mensajes tantas veces, pero lo tengo que decir y finalizo con esto. Allí cuando en Apocalipsis 2, 1 al 7, hay una palabra para la iglesia de Éfeso. Y le dice así, dice que Él conoce nuestras obras. Le habla a la iglesia, a los hermanos. Que Él conoce nuestro duro trabajo. Sabe de nuestra perseverancia, de que no soportamos a los malos, que a pesar de sufrir por causa de su nombre, no nos desanimamos, que seguimos perseverando. Y yo agrego, asistimos a la iglesia, servimos dentro de ella y fuera de ella, y podemos estar haciendo tantas otras cosas, pero no es suficiente. Eso no es todo.
Porque ahí viene en el versículo 4, sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Y la exhortación es: recuerda de dónde has caído. Arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Palabra de Dios. Y yo estoy muy animado porque esta exhortación, si bien nos cabe a todos, veo como Dios usa hombres y mujeres. Como hay hermanos y hermanas ardiendo interiormente. Y me quedó grabado, si bien ya lo veníamos oyendo aquí en la congregación, cuando Egda, sí tuvimos una charla, uno de los últimos domingos, me dice: está habiendo un sentir en la iglesia, que hay un avivamiento, pero no es como el que quizá muchos esperamos, de que va a venir una irrupción del Espíritu Santo y va a invadir generalizándose en la iglesia, sino que va a ser personal. Vos tenés hambre y sed de Dios, búscale, decile: aquí estoy, lléname con tu presencia. Señor, quiero ser un siervo obediente, sumiso a tu voluntad. Guíame, Espíritu Santo. Estés vos conmigo. Yo quiero seguirte acorde así donde vos querés que yo esté. No decirle: Señor, vení conmigo, sino: Señor, yo quiero estar donde vos querés que esté. Vuelve a practicar las primeras obras que hacías al principio. Lo más importante es Jesucristo. Esteban podía justificarse: estoy al borde de ser, quizás ni se sospechaba que lo iban a matar a pedradas, pero sí estaba en medio de esa turba agresiva, acusándole. Pero su rostro era como la de un ángel. Era un hombre lleno de fe y del Espíritu. Y dice: veo los cielos abiertos y al Hijo de Dios de pie a su diestra. Que Dios nos revele a más de esta palabra su persona. El vivir enamorados de Jesucristo, donde no sean nuestras conversaciones el uno para con el otro y para con los de afuera lo que nos aqueja, lo que nos preocupa, lo que nos falta, sino sea Jesucristo el más importante, vivir enamorados de Él. Hay muchos testimonios, pero no me quiero extender más, quizá se van a ir dando otras ocasiones. Pero hermanos, busquemos la frescura de la presencia de Dios en nuestras vidas. Pueden pasar 30, y yo no dudo, por el hambre que tienen estas hermanas y el lloro de arrepentimiento, de tomar conciencia de tantos años que han perdido y ahora se enfrentan con el Cristo vivo, el Cristo de Esteban.
y les brota la esperanza. Nunca es demasiado tarde. Y yo creo que esos postreros van a ser primeros porque están deseando, han pedido perdón a las ofensas que pudieron haberle causado al Espíritu Santo y están queriendo, tienen hambre, tienen sed de Dios. Que así seamos hallados por el Señor. Todavía es el lloro interior de ver hermanos que un tiempo estuvieron en medio de la iglesia y se han alejado porque han visto las imperfecciones de la iglesia. Y yo digo, si hubiesen mirado a Cristo, si hubiesen visto esos cielos abiertos como lo vio Esteban, y al Cristo de pie a la derecha de Dios, no le hubiese importado, así como no le importó a Esteban todo lo que le rodeaba, él lo vio a él. Es como ejemplo para reflexionar, para meditar en ello y que nosotros no equivoquemos el camino. Miremos al Cristo de pie a la derecha del Padre, observándonos. Señor amado,